platicando acerca de lo que es los principios de la lógica, la parte introductoria. Estuvimos viendo lo que es la lógica aristotélica y la lógica aristotélica, pues su esencia es la comprobación de un resultado mediante la formulación de mecanismos y obviamente a veces la lógica aristotélica debate sobre nuestra lógica consciente y subconsciente, puesto que muchas veces va a chocar y los razonamientos que surjan, pues van a estar en dicotomía total a la hora de un resultado concreto. Bien, esta tarde-noche vamos a dividir la clase en dos. Vamos a principiar viendo un poquito lo que son los principios lógicos supremos. Para ello, pues les comento que los principios lógicos supremos son cuatro. Cuatro tres fueron postulados de Aristóteles y el otro fue del filósofo alemán William Leibniz. Son cuatro, sería el de identidad, no contradicción, tercero excluido y el de razón suficiente. Para hablar de principios lógicos supremos, son actividades pues que son tan ciertas y verdaderas que no pueden discutirse y que tampoco necesitan ser demostradas en ningún momento. Viendo cada uno de ellos, aquí viene la primera parte de la clase. Yo necesito que comencemos a memorizar algunas fórmulas. Con relación al principio de identidad, pues es un principio que su fórmula es A es igual a. Más adelante en la segunda parte de la clase vamos a hablar acerca de lo que es concepto y definición, pero en términos generales, los conceptos es una lluvia de ideas que nosotros tenemos en nuestra mente. Y si yo les menciono, por ejemplo, la palabra perro, gato, televisor, cualquier situación que vaya pasando, rápido ustedes comienzan a imaginar algunas circunstancias y esas son como que ideas que van en nuestro pensamiento que permiten y que se pueda transmitir una definición como tal. Acá tenemos un ejemplo. El ejemplo que tenemos acá es el concepto estudiante. El concepto estudiante es aquella persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. Si invertimos esto, es decir, si yo les pregunto quién es aquella persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza, ustedes me van a decir estudiante. Entonces, acá se cumple la fórmula que A es igual a A. El siguiente principio es el de no contradicción. Uno va concatenado con el otro. Es imprescindible que ustedes puedan aprender la fórmula siguiente. Es decir, A no es igual a B. Es decir, que no puede ser algo al mismo tiempo y diferente a la vez. Cuando ustedes reciban o vean algún caso en específico en el derecho, van a saber que hay postulados, una premisa que acusa y una premisa que defiende. Y en medio va a estar una persona que va a escuchar las premisas y va a determinar si una persona es culpable o no, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, vean. Juan es culpable o Juan es inocente. En el principio de no contradicción, si A es verdadero, B necesariamente tiene que ser falso. Vean, este principio va de la mano con el principio de tercero excluido. ¿Por qué? Porque uno es consecuencia del otro. La fórmula de este principio es entre el ser y no ser, no existe una tercera opción. Hay un ejemplo que hemos venido viendo, ¿verdad? En el principio de no contradicción, teníamos a que Juan es culpable en la primera premisa y que Juan es inocente. Es decir, A o B tienen que ser sí o sí condicionantes para que puedan dar una respuesta. En cambio, el principio de tercero excluido, pues básicamente el mismo ejemplo diría que Juan no puede ser medio culpable o tampoco puede ser medio inocente. Esto lo vamos a comprender muy bien en base al ejercicio que vamos a realizar. Con relación al principio de razón suficiente, para mí es uno de los más sencillos para poder identificar. Contextualizando, este principio fue propuesto por el alemán Wilhelm Leibniz y
Su esencia o su fórmula es que tiene que ser válida en base a fundamentaciones que han sido aceptadas como válidas previamente. Además, pues puede ser únicamente válido si no contradice razonamientos previamente establecidos. Aquí les quiero poner otro ejemplo. Imagínense ustedes que ahorita los diputados, los señores diputados, quieran promover una nueva ley y la vamos a inventar. Imagínense ustedes que los diputados quisieran proponer que al pequeño contribuyente se le tiene que cobrar el 10% del ISR. Actualmente es el 5%. Entonces, para que esta nueva ley sea válida, tiene que derogarse la ley anterior para que tenga una funcionalidad, si no, entraría en contradicción una normativa previamente establecida con una reciente. Yo les indiqué que íbamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Esta es la parte interesante de la clase. Vean, antes de explicar cada uno de estos principios, acá en pantalla quiero explicarles la figura jurídica que se llama capacidad. Esta está establecida en el artículo 8 del Código Civil. Resulta que la capacidad, nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de capacidad. Una llamada de ejercicio y otra llamada de goce. La capacidad de goce se adquiere desde el momento de la concepción. Es decir, en el vientre materno ya el bebé ya tiene derechos, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho de tener una asistencia médica, pero esos derechos son hasta cierto punto parcializados porque no tiene plenitud de derechos ningún menor de edad, salvo disposiciones en contrarios que se establecen en la misma ley. Cuando nosotros adquirimos la mayoría de edad, pues básicamente uno dice, ya soy mayor de edad y necesito, pues, ¿qué es lo que le dice uno a sus papás, verdad? Ya no me puedes decir nada porque yo ya soy mayor de edad. Pues obviamente los padres de familia dicen, como usted ya es mayor de edad, necesito que dé su dote aquí en la casa y que pase su gasto, ¿verdad? Eso es a manera de analogía. Una persona mayor de edad tiene plenitud de derechos. Aquí todos los que están acá creo que son mayores de edad, salvo pequeñas excepciones. Ustedes ya pueden formalizar contratos, ya pueden decidir si se, eh, pues si se casan o no, ¿verdad? Ya pueden hacerlo. Antes había una ley anterior que permitía el matrimonio de menores de edad. Eso quedó derogado. Actualmente para poderse casar ya uno tiene que tener 18 años cumplidos. Y esa capacidad de ejercicio comienza en nuestra legislación con la mayoría de edad. Pero ¿qué pasa con aquellos casos donde la ley establece aquellos casos que son determinados por la ley? Les pongo dos ejemplos. El primero de ellos, algunos menores de edad que han cumplido 14 años ya pueden realizar ciertos trabajos. Entonces, al ser reconocidos como trabajadores, tienen derechos y obligaciones. ¿Qué otro ejemplo pudiéramos mencionar también en esas excepciones que da la ley? Menores de edad que sacan su licencia de conducir, pues la pueden hacer siempre y cuando haya una persona mayor de edad que los pueda acompañar en todo momento. Cuando nosotros ya sabemos en qué consiste la capacidad, podemos diferenciar estos principios lógicos supremos. Son cuatro. Identidad, la fórmula es A es igual a A. El de no contradicción, su fórmula sería A no es igual a B. En tercero excluido sería la fórmula entre el ser y no ser, no existe una tercera opción. Y el de razón suficiente, pues yo lo resumiría en razones válidas comprobadas. Quiero que veamos este ejemplo. Es el artículo 8 que está acá. Y vean, el principio de identidad, se recuerdan que la fórmula es A es igual a A. Yo le complementaría la pregunta de quién estamos hablando o de qué estamos hablando. Cuando nosotros tenemos ya una normativa y vamos estudiando un poquito el tema de nuestras leyes, pues hay algunas características bastante interesantes, ¿verdad? Vean, en este caso, el artículo 8 es el epígrafe que está establecido en la norma misma, y el epígrafe consiste en la nomenclatura del artículo con el nombre del artículo. Entonces, en el principio de identidad, si A es igual a A, yo le agrego la frase de quién estamos hablando. Entonces, acá en esta pequeña tabla ustedes ven que estamos hablando del artículo 8 del Código Civil y estamos hablando de la capacidad de las personas, ¿verdad?
Este es el más sencillo de entablar, pero es uno de los más importantes, derivado de que si nosotros no lo plasmamos desde un inicio, pues difícilmente vamos a poder realizar los demás. En el principio de no contradicción, recordemos la fórmula, A no es igual a B. Es decir, si recordamos de quién estamos hablando, no nos podemos pasar a hablar de otra cosa, ¿verdad? Entonces, en el principio de no contradicción, tendríamos que hacer una especie de ratificación del principio de identidad. Es decir, vean la respuesta que coloqué acá. Los mayores de edad tienen capacidad de ejercicio. Si se dan cuenta, acá dice, son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Entonces, vamos bien con el principio de no contradicción. En el principio de tercero excluido, pues su fórmula es entre el ser y no ser, no existe una tercera opción. Pero para ser entendido de una mejor manera, yo les preguntaría aquí, ¿a quién está dejando fuera este artículo? Y pues esto es tácitamente comprobado. Y miramos acá el ejemplo que les estoy colocando. Acá estamos hablando de que los menores de edad no tienen capacidad de ejercicio. Entonces aquí para comprobarlo, diríamos, ¿de quiénes no estamos hablando en este artículo? Pues de los menores de edad, ¿verdad? Ellos quedan excluidos por analogía. Y el principio de razón suficiente, como lo decía Wilhelm Leibniz, es un principio que tiene que ser comprobado o refutado mediante pues tesis plenamente válidas. En el plano del derecho, cada artículo que ustedes van conociendo ya ha sido comprobado, analizado y plasmado por el legislador, entonces tiene plena validez. ¿Cómo nosotros lo vamos a encontrar? Para mí, después de la identidad es el más sencillo, porque ustedes lo pueden encontrar a través del ejercicio de parafrasearlo, o en otras palabras, colocar lo que entendieron. Yo en este ejemplo hice un ejercicio y yo coloqué qué es la capacidad. Bueno, la capacidad de ejercicio es una situación en la cual una persona mayor de edad tiene plena capacidad para el ejercicio de sus derechos. Es como que una síntesis de lo que yo entendí del artículo que miramos previamente. Como esto es una lluvia de ideas y yo sé que estoy atacando mentalmente a muchos en este momento, yo les pedí que ustedes tuviesen donde anotar. Vean, pues vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio, yo les voy a dejar siempre el artículo 8 en esta tabla que ven acá, que fue lo que acabamos de responder, pero vamos a responder en base a lo que dice el artículo 9 del Código Civil. Vean, el Código Civil, antes de explicarles esto, les quiero explicar lo que es la figura de la incapacidad o de la interdicción. Realmente esta es una situación en la cual en el Código Civil se establece que algunas personas que tienen privada la facultad mental de poder reaccionar en base a todos los estímulos que tiene una persona normal, pues se ven en la necesidad muchas veces de cometer algunos errores. Y ser declarado incapaz, pues uno lo asemeja a que no es capaz de algo, pero en realidad no es así. En realidad la incapacidad y la interdicción son situaciones jurídicas que deben establecerse para proteger los derechos de algunas personas. Les quiero poner un ejemplo para que nosotros entendamos bien lo que es la interdicción en este momento. Resulta que tuve un amigo que pues tenía una posición económica bastante grande. Sus papás pues desde muy pequeño le dieron bastante dinero, le pusieron en heredad varias propiedades, varios vehículos y uno de esos días pues uno que es patojo le gusta salir a hacer unas carreritas, ¿verdad? Él en uno de los accidentes se golpeó la cabeza y quedó inconsciente y estuvo internado un par de semanas en el hospital, pero cuando reaccionó, su capacidad mental y su capacidad de discernimiento no era normal respecto a como él era antes. Es decir, él tenía momentos que no era lúcido. Entonces lo que hacía con el dinero que le daban a sus papás es que lo rompía, lo quemaba. Entonces la familia para protegerlo, lo que solicitó es que se le declarara en estado de interdicción. Esto tiene que ser declarado por un juez competente y este juez lo que hace es nombrar un tutor. ¿Un tutor para qué? Para que cuide sus bienes, para que cuide el dinero, para que cuide todas esas atribuciones que pues uno en su vida normal puede hacer y que haya un tutor o un guarda para que pueda cuidar y disponer de ellas
de manera general. Otra de las cosas que hace la incapacidad es que quita ciertos privilegios. Por ejemplo, una persona incapaz no, si es declarado por juez competente, pues se le quitaría la licencia de conducir si se comprueba que no puede manejar y por lo tanto, pues se estaría protegiendo en base al ejemplo que les estoy dando. Vamos a hacer un ejercicio, amigos. Les voy a dejar 5 minutos acá, esto en la pantalla. Yo necesito que ustedes eh, lean el artículo varias veces y en la hoja que les pedí vayamos plasmando lo que les estoy comentando de los principios que acabamos de ver. ¿Les parece? Y cualquier duda, pues me pueden preguntar. Voy a tener el micrófono activo para resolver cualquier duda y luego regresamos a resolverlos todos juntos. ¿Les parece? Y disculpe, ¿podría repetir el ejercicio? No la escuché bien. Sí. El ejercicio va a ser realizado en base al artículo 9 del Código Civil que está, ustedes lo están viendo en este momento en la pantalla, que habla sobre la incapacidad. Lo que ustedes tienen que hacer es encuadrar dónde está el principio de identidad en ese artículo, cuál es el principio de no contradicción, cuál es el principio de tercero excluido y cuál es el principio de razón suficiente en base al artículo. La idea de dejarles el ejercicio anterior que ustedes ven que es el artículo 8 es que lo tomen como base para generar una idea de conocimiento y que ustedes puedan desarrollar este ejercicio. No se preocupen si hay algunas dudas, las vamos a ir resolviendo y al finalizar los 5 minutos, pues volvemos y lo tratamos de resolver todos juntos, ¿les parece?
Bien, ¿les parece si comenzamos a hacerlo juntos? Hola, hola, ¿cómo están? Miren, ese tema es bastante interesante. Sé que hay muchas dudas, sé que estamos así como que chocando mentalmente en algunas situaciones, pero lo interesante de la filosofía, ¿verdad? Lo interesante de ejercicios de lógica. Entonces, solo voy a compartirles si podemos activar nuestras cámaras ahí para podernos ver. Les agradecería bastante los que puedan, los que les den permiso y los que puedan transmitirlo, pues sería genial, ¿ok? Denme un minuto y ahorita les comparto toda la pantalla. Excelente, así es mejor verlos directamente. Vean pues, vamos a ver. Primero que nada, lo importante en esto es que tengamos idea general de lo que es el fondo de lo que estamos tratando, ¿verdad? Estamos hablando de la incapacidad. Estamos hablando de que la incapacidad es una situación jurídica establecida y que tiene algunas características esenciales, ¿verdad? Nadie quisiera ser declarado incapaz, pero en algunas situaciones es necesario para proteger nuestros mismos derechos. Pregunta general, antes de que ustedes me vayan dictando. Si el principio de identidad, la fórmula es A es igual a A, y yo lo complementé diciendo, ¿de quién estamos hablando en este ejercicio? ¿Cuál sería su respuesta? De la incapacidad Bien, incapacidad. ¿De quién? del Código Civil, Bueno, del artículo Son 9 mayores del de edad. Código Civil, bueno, entonces sería incapacidad de las personas de las personas. De las mayores. personas mayores de edad. Ok. También ustedes pudieron colocar del artículo 9 del Código Civil. O también pudieron haber colocado de la interdicción de las personas. Ok. La clave acá en los siguientes principios lógicos supremos es que sigamos la coherencia y el orden establecido. Vean pues, la fórmula del principio de no contradicción es A no puede ser igual a B. Si yo les pregunto en este momento cuál sería el término A en este artículo, ¿ustedes cuál me dirían? Las De la incapacidad. incapacidad, De la incapacidad. Entonces, esa sería la premisa mayor. Entonces, la premisa mayor tiene que enfocarse sobre lo que nosotros estamos discutiendo, que es la incapacidad. ¿Y qué me dicen ustedes de la incapacidad? ¿A quién debe aplicarse? a las A todas las personas mayores de edad que adolecen la enfermedad mental. Ok, vean pues, está correcto. La incapacidad debe ser declarada por juez competente a las personas mayores de edad que adolecen, vamos a ver, de enfermedad mental. mental. Hasta ahí está bien. Me estoy dando a entender. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Miren, pues, el principio de tercero excluido es como que a veces el que más cuesta encontrar, pero la clave radica en su concepto. Obviamente, la fórmula es entre el ser y no ser, no existe una tercera opción. Pero para que ustedes lo entiendan mejor, tácitamente, ¿a quiénes estamos excluyendo de estos principios? Tomen en cuenta que estamos hablando de la incapacidad de las personas mayores de edad. A las personas menores A de los edad. menores de edad. Entonces, ustedes pueden colocar aquí, tercero excluido, los menores de edad. Es correcto. ¿A quiénes más pudiéramos entablar acá? La tercera edad. ¿Cómo? La tercera edad. No, ahí sí
todos son mayores de edad, ¿verdad? Pero vas por ahí bien. Si yo les A todas las personas que no adolecen ninguna enfermedad mental ni privadas de discernimiento. Entonces, el tercero Las personas excluido que no acá, tienen ningún problema mental. sí, entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces, las personas que no tienen problemas mentales no pueden ser declaradas interdictas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Estoy dando Ahí vamos Vean, bien. ¿qué pasa con el principio de razón suficiente? La clave en el principio de razón suficiente para mí es que es uno de los más sencillos. Lo único que ustedes tienen que hacer, bueno, la fórmula establecida por William Leibniz es que es un principio que tiene argumentos sólidos, ¿verdad? El artículo parafraseado, pues daría argumentos sólidos de una normativa que ya está establecida. Entonces, ¿ustedes qué colocarían si parafrasearan ese artículo? Lick, ¿le puedo decir algo yo? Sí, por favor. Me dice que yo no sé si estoy bien, va, pero yo puse esto, puse la capacidad de ejercer, es para personas que sufren algún trastorno mental, no sé si estoy bien. Solo que ahí el término correcto, perdón, sería incapacidad. La incapacidad Sí, perdón. es una Sí, así situación jurídica en la cual un juez competente tiene que declarar a personas que adolecen de enfermedad mental cumplir con su plenitud de derechos, que es lo mismo que ustedes están diciendo. Aquí la clave es parafrasear, ¿verdad? Pueden haber aquí en esta parte cientos de ideas, pero la idea es que se enfoquen al artículo que ya está establecido, ¿verdad? Que es el artículo 9. Un ejemplo pudiera ser el principio de razón suficiente. La incapacidad e interdicción de las personas debe ser declarada por juez competente. Y únicamente podrán ser declarados interdictos los mayores de edad. ¿Vamos bien hasta ahí? Pudiéramos agregar muchas cosas más, pero la idea en esto es que nosotros vayamos entendiendo cómo es la secuencia de hacer los principios lógicos supremos enfocados a términos jurídicos. Sí, disculpe, yo sí me quedé con un poquito de duda con la razón suficiente. ¿Podría dar una breve explicación acerca de qué fin tiene esto? Vean, pues, los primeros tres principios, el principio de identidad, no contradicción y tercero excluido, fueron planteados por Aristóteles. Y el principio de razón suficiente fue entablado por el alemán Wilhelm Leibniz. Un principio lógico supremo son verdades irrefutables que se aceptan como válidas de manera universal. El ejercicio que nosotros estamos realizando es identificar cada uno de esos principios. Con relación al principio de razón suficiente, es la complementación de los tres anteriores, puesto que va a tener ideas sólidas, va a tener argumentos ya comprobados y que van a dar plena prueba o plena validez al argumento que se está estableciendo. Si ustedes a mí me preguntaran para mí cuáles son los más sencillos, yo les diría que es el de identidad porque se responde con la pregunta de quién estamos hablando, y el de razón suficiente se complementaría con la pregunta ¿qué es lo que estamos estudiando, verdad? O los argumentos válidos de lo que estamos analizando. Entonces, el principio de razón suficiente tiene que estar argumentado con varias premisas. Una premisa es una secuencia de ideas lógicas ordenadas que dan un argumento válido para tener una idea general de un concepto. Vean, pues, el concepto es la síntesis mental de una definición. Y una definición es una lluvia de ideas contemplada por varios conceptos. Entonces, el principio de razón suficiente tiene que tener muchos conceptos, tiene que tener muchas lluvias de definiciones para tener un argumento válido. No sé si con eso le doy un poquito más de explicación. Bueno, y en la práctica, para complementar,
¿Ustedes han parafraseado algo? Ustedes les han dado una lectura y les dicen, mire, cuénteme de qué es lo que entendió de esta lectura. Eso es parafrasear. Entonces, para mí, esos dos principios son como que los más fáciles. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lick, estamos bien. Es como un resumen práctico de lo que se hace anteriormente. Exactamente. Exactamente. Gracias, Lick. De No nada. sería resumen. Está hablando de parafrasear, no resumen. Sí. Va, pero es una idea. Lick, una pregunta, ¿el ejemplo que usted hizo en la computadora lo va a mandar o no? Sí, se los comparto. Recuerden que yo grabo toda la clase y les comparto el material visto en clase. Ah, perfecto. Sería bueno que subiera el video, como está grabando la clase, sería bueno que esa la subiera a Classroom, ¿sí? Es que se pierde mucho en el chat. Con gusto se las envío. Bien, la siguiente parte de la clase es la fase de los conceptos y la definición. Vean, ustedes me escuchan un poco ronco, ¿verdad? Esta semana bastante, la verdad fue interesante, fue normal. Un par de días me dediqué aquí a estar en la casa con la familia. Movimos del lugar la cama, entonces yo de por sí soy muy alérgico. Y tuve una especie de constipado nasal y que me cayó la garganta. El detalle es no haberme enfermado de esto. El problema total es la fecha en la que me enfermé. Porque, Dios mío, ustedes, salir a la calle es como que una psicosis social. Yo no puedo ni siquiera hablar o estornudar porque la gente se me queda viendo y siento que va a llegar ahí el Ministerio de Salud para llevarme, ¿verdad? Pero definitivamente no tengo ningún síntoma que sea en base a esta enfermedad que está afectando, pues, y si lo tuviera, pues, obviamente estuviera en cuarentena obligatoria y recluido tal vez en un hospital, ¿verdad? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque tiene que ver con el tema. El siguiente tema es el tema de los conceptos y la definición. Muchas veces nosotros confundimos y dice el docente, defina el siguiente concepto, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros queremos transmitir eso en papel, viene la frase y nos dice, es que yo lo tengo en la punta de la lengua, licenciado o profesor, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo plasmar. Entonces, ¿por qué va a servir esta parte práctica de este ejercicio de lo que es conceptos y definición? Antes que nada, quiero que ustedes vean un pequeño video. Lo voy a cortar a la mitad porque es un poco largo, pero que tiene que ver mucho con los conceptos, el tema de la personalidad que cada uno de nosotros manejamos y se los quiero compartir y volvemos en un momento. ¿Quién eres en realidad? Puedes pensar que te conoces mejor que a cualquier otra persona, pero ¿qué tan cierto es eso? Existen muchos aspectos de tu personalidad que tu subconsciente no quiere aceptar, o que simplemente no notas. Por fortuna, este test te abrirá los ojos a tu verdadero yo. Tenemos todo tipo de videos divertidos, informativos y útiles como este en el lado genial de la vida, así que asegúrate de suscribirte y presionar esa campana de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Este test autoexplorador tiene 10 preguntas. Después de cada una de ellas, tendrás 10 segundos para pensar en tu elección. Cuando elijas tu respuesta, aprenderás qué significa. Si estás listo para descubrir quién eres en el fondo de tu ser, empecemos. 10. ¿Qué es lo primero que ves en esta imagen? Si en primer lugar notaste el cocodrilo, eres el tipo de persona que ve la imagen en general. Esto podría significar que a veces das por sentado los pequeños detalles en la vida, como un paseo por el parque o una taza de café caliente por la mañana. Pero solo porque siempre tienes cosas más grandes en las cuales enfocarte. Eres práctico y sensible. Tomar riesgos no es lo tuyo. Eres un poco cauteloso cuando se trata de nuevas experiencias. Si primero viste un barco escondido, quiere decir que tienes un buen ojo para los detalles. La gente a menudo te describe como creativo, atento y preciso.
Al mismo tiempo, tiendes a estar atrapado en pequeñas cosas y a perderte la imagen general. En el trabajo o en la escuela puedes concentrarte en una parte del proyecto y descuidar por completo la tarea en general. 9. Ahora, ¿qué es lo primero que ves en esta imagen? Si de inmediato viste caras, eres una persona orientada a la gente. Eres extrovertido, lo cual significa que necesitas recargar tus baterías mediante la interacción social con otros. Eres amistoso y la mayoría de las veces el alma de cualquier fiesta. Si notaste el portavelas, eres más introvertido. A menudo estás sumido en tus propios pensamientos, y si tienes que elegir entre quedarte en casa y salir, casi siempre prefieres la primera opción. Tienes pocos amigos cercanos a los que adoras, pero a menudo disfrutas de estar solo. 8. Ahora échale un vistazo a esta imagen. ¿A quién ayudarías primero? Si elegiste ayudar al chico de la pierna enyesada, eres un líder innato. Eres una persona organizada, práctica y enfocada en su vida y metas. La gente puede encontrarte un poquito frío en cuestión de emociones. Si decidiste ayudar a un bebé llorando, eres una persona muy empática. Tus amigos saben que pueden contarte todos sus problemas y sentirse en paz después de hablar contigo. A veces te afectan demasiado las emociones de otras personas. Ten cuidado para que los demás no se aprovechen de ti. Si seleccionaste a la enfermera, no te preocupas demasiado sobre los problemas serios. Esta mujer es la única en la imagen que no necesita ayuda en realidad. Así que si la eliges, quiere decir que buscas opciones fáciles. Eres optimista y siempre ves el lado genial de la vida. Eres una persona social y aventurera con una actitud relajada. Y si elegiste ayudar a la señora de la tercera edad, tienes principios morales muy altos. Los valores tradicionales son muy importantes para ti. Respetas a los mayores y el hecho de que no pueden hacerte ningún favor a cambio muestra que eres una persona desinteresada. 7. Hoy en día muchas personas afirman ser perfeccionistas, pero ¿lo son realmente? Ponte a prueba eligiendo la figura que no encaja entre estas tres. Si elegiste la gris, eres un perfeccionista empedernido. A diferencia de otras, esta figura no es un cuadrado, sino un rectángulo. La siguiente pregunta probará tu resistencia al estrés, al igual que tus habilidades de supervivencia. 6. Necesitas escapar de una habitación y tienes 3 puertas para elegir. Detrás de la primera hay un francotirador con un rifle cargado. Si abres la segunda, encontrarás a un león que no ha comido en 2 meses. En cuanto a la tercera, tiene llamas de fuego detrás de ella. Entonces, ¿cuál de las puertas elegirías para sobrevivir? Un experto en supervivencia aconsejaría elegir la puerta número 2. Mientras los leones pueden pasar largos ratos sin comer, tener hambre durante 2 meses definitivamente mataría a cualquiera. 5. Bien, igual les voy a compartir el video para que ustedes lo vean en la totalidad, pero este tipo de videos nos pone en evidencia, la idea es tener noción de lo que son conceptos y definiciones, ¿verdad? Sé que todos tienen idea de lo que es un concepto y sé que todos tienen idea de lo que es una definición, pero ¿qué pasa si les hago una pregunta en este momento? ¿Qué pasa si les pregunto sus carreras? Por ejemplo, Vanessa, ya que estás ahí. Hola, Vane, buenas noches. Hola, buenas noches. Vane, una pregunta y te pueden ayudar los demás. ¿Tú qué estás estudiando? Derecho. Ok. Pregunta y quiero una definición. El concepto es derecho. ¿Cuál sería tu definición? Yo estoy seguro que tenés un montón de ideas en tu mente en este momento. Definición. Tener nuevos conocimientos. Ok, derecho. Vamos a permitir que más gente te ayude, ¿te parece? Claro. Ok, Vanessa, ¿alguien más que quiera definirme qué es el derecho?
Con que no me diga izquierdo me conformo. Justicia. Muy bien. Aprender más sobre las leyes. Ok. Conjuntos de reglas que el ser vivo o ser humano se rige, ¿no? Excelente. Conjunto de normas jurídicas que sirven para regir a una población. Excelente. Bien, todo lo que están diciendo es correcto. Pero ¿qué es lo que hace diferente a una persona que domina conceptos en una definición? Esta es la clave para el estudio universitario, muchachos. La clave es que ustedes puedan transmitir los conceptos que tienen en la mente y plasmarlos en una idea general. Yo la verdad es que el primer año no sabía qué era el derecho, ustedes todavía, yo estaba estudiando, pero después de algunos años dije, ¿qué es derecho? Bueno, no me casé con la definición, es un conjunto de normas jurídicas. Yo dije derecho, conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta del hombre dentro de una sociedad a través de órganos previamente establecidos a través de un Estado de derecho, cuya característica esencial es de normalizar, coaccionar en algún punto al individuo en base a estructuras jurídicas previamente establecidas, con el fin de tener una armonía social, económica y cultural establecida para una sociedad o grupo en particular. Y si ustedes me vuelven a preguntar derecho, les doy otra definición. Y les sigo dando otra definición porque eso es lo que permite el derecho, ¿verdad? Es lo que permite esta carrera. Ustedes puedan dominar un montón de conceptos y plasmarlo a través de diversas definiciones que son bastante coherentes, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de poder plasmar nuestras ideas a través de definiciones establecidas, ¿ok? Vamos a seguir con esto. Esta parte es bastante corta, pero es bastante interesante. Vamos a continuar con lo que es el concepto. En realidad, el concepto es una síntesis mental de las características esenciales que tiene un objeto. Un concepto es una palabra en sí. Es una palabra, es un concepto total, pero vean, si yo les menciono en este momento, por ejemplo, las palabras vehículo, silla, mesa, árbol, ustedes básicamente en su mente están haciendo ejercicios mentales de ideas que han tenido acerca de los conceptos que les establecí. Los conceptos necesariamente tienen 4 características esenciales. Tiene la característica esencial, tiene la característica accidental, también tiene la característica de extensión y la característica de comprensión. Veamos cada una de ellas. Estas dos que ven en pantalla son bastante sencillas. Las características esenciales de un concepto son las que no pueden faltar en un concepto y es lo que hace que un concepto sea concepto como tal. Imaginen ustedes el concepto niño. Ustedes ven un niño y se imaginan a alguien que conocen, pero una característica esencial es que el niño lo haga niño. Por ejemplo, una característica esencial es que el niño tiene que ser sí o sí ser humano. Sí o sí que tenga vida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de características esenciales dentro del concepto hacen que sea esencial ese concepto. Dentro de las características accidentales, pues su mera esencia, su mera participación o presencia no altera la naturaleza del concepto. El concepto que seguimos teniendo es el de niño. Imagínense que un niño sea moreno, que sea blanquito, que sea gordito, que sea colocho, no va a afectar el término que es niño, ¿verdad? Veamos las siguientes características. Con relación a la característica de extensión y comprensión, hay una regla particular. A mayor extensión, menor comprensión. A menor extensión, mayor comprensión. Con relación a la extensión es bastante interesante, porque la extensión abarca la cantidad de objetos que están dentro de un concepto. Imagínense el concepto ser vivo. El concepto ser vivo tiene las cualidades de que nace, crece, se reproduce y muere. Pero además de eso, tenemos que incluir dentro de esos seres vivos a toda cantidad de seres vivos. Por ejemplo, todas las plantas, todos los animales, todas las formas de vida. Entonces, de por sí es muy extenso. Con relación a la comprensión de un concepto, consiste en la totalidad de atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un término. Siempre en la línea de concepto ser vivo, al ser vivo, pues vamos a utilizar el concepto animal. Imagínense, vamos a ser vivo, animal. Pero
aquí hay una característica esencial, que los animales se mueven, ¿verdad? Que todos los animales se mueven, entonces necesita mayor comprensión, pues, puesto que adiciona la característica de que tiene que moverse. Y también ustedes pueden colocar que algunos tienen 4 patas, otros que viven en el mar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es como se va ejemplificando. Hay otro ejemplo bastante sencillo que está en el libro. Imagínense ustedes que ustedes tienen una carpeta en su computadora, en el escritorio, que se llama Universidad Regional. Dentro de esa carpeta hay 5 subcarpetas. Una se llama Filosofía, Técnicas de Estudio, Introducción al Derecho, Historia de Guatemala y Comunicación y Redacción. Hay 5 carpetas dentro de una carpeta general. Y dentro de estas 5 subcarpetas hay un tema visto cada semana. Entonces, ahí vamos con el término de extensión. Pero al nivel de comprensión, sé que ejemplifica cuando uno mentalmente se ubica dentro de una definición en particular. Además de ello, el término de concepto y definición va de la mano. Una definición realmente contiene los rasgos esenciales de un concepto y a la vez los que lo diferencian del mismo género. La definición determina el lugar que ocupa el concepto dentro de un sistema de ideas. En la parte superior de la pantalla ustedes ven que hay 2 conceptos. Está el concepto perro y el concepto árbol. Para definirlo, tomamos como ejemplo lo establecido en el diccionario de la Real Academia Española y vemos el concepto perro, su género próximo es dentro de esa gama de ADN a qué unidad pertenece. Y un perro pertenece al género de los canídeos. Pero ¿qué otros canídeos existen? Pues están los lobos, están las hienas, ustedes me pueden mencionar a varios, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia un perro de un lobo, por ejemplo? Que un perro es doméstico, es muy fiel al hombre. Otro de los ejemplos que miramos ahí es el árbol. ¿Cuál es el género próximo que pertenece? ¿Qué es un árbol? Es una planta perenne, es decir, que permanece varios años, ¿verdad? Eso lo diferencia de cualquier otro tipo de planta. ¿Cuál es su diferencia específica? Es que es un tronco leñoso y elevado. Y veamos un ejemplo bastante práctico. Vamos a ver por ahí, alguien que esté por ahí con su cámara. Johanna Tello. Hola, Johanna, buenas noches. Hola, Lick, ¿cómo le va? Bien, Johanna, ya para ir terminando casi con esto. Johanna, yo le voy a dar un concepto y usted lo va a definir. El concepto es rosa. ¿Cuál sería el género próximo de una rosa? ¿Qué es una rosa? Sin género. Ajá. Hablamos de masculino y femenino. Sí, está correcto atendiendo al género, pero en términos generales de naturaleza, ¿qué es una rosa? La rosa es una roca, Es una planta. Planta ornamental. Bien, Es una flor. Es un ser vivo. ok, vamos bien. Entonces, su género próximo sería una planta ornamental dentro de las flores, ¿verdad? O es una flor que pertenece a una planta ornamental en su género específico. Pero ¿cuáles son las diferencias que hacen que una rosa no sea igual a una margarita o a un clavel? Johan. Dios, ¿Será su forma? Pétalos. Sus pétalos, muy bien. las espinas. Las espinas, ¿El color? el color. muy ¿El bien. diseño? El aroma. El olor. Ok, entonces, con todos los conceptos que ustedes me dieron, ya podemos hacer una definición. Entonces, el concepto de rosa. Su género próximo, ustedes dijeron que es una planta ornamental. Sus diferencias específicas serían que tiene pétalos, que tiene espinas, tiene colores diversos, ¿verdad? Entonces, para conjugar una definición, ¿cómo lo haríamos? Bueno, rosa. La rosa es una planta ornamental del género flores, cuyas características esenciales es que posee pétalos, que posee espinas, tiene diversos colores, y yo añadiría que se da en ciertas ocasiones especiales a un ser querido, ¿verdad? A una persona que uno quiere. Por ejemplo, ahorita viene el 10 de mayo, ustedes pueden comprar rosas para sus mamás o alguien que quieran bastante bien, ¿ok? Vamos bien hasta ahí, en lo que es concepto y definición. Sí, Lick. Entonces, miren pues, este tema lo vamos a finalizar acá.